Si te pudiera resumir décadas de dar terapia en 3 palabras, serían: amiga, date cuenta. Al final, lo que más trabajo nos cuesta es asumir nuestra responsabilidad en el juego del amor. Te voy a explicar por qué te enamoras del que te hace daño, por qué te enganchas en peleas estúpidas, como las luchas de poder, y cómo salir del loop para cultivar la relación que realmente nutra tu alma y tu vida. Soy Aura Medina y te invito a mi podcast Shots de Realidade. E aí, galera, no podcast de hoje vamos falar de... Ninguém precisa passar por isso hoje em dia. Tá com gases? Luftal. Ele age rapidinho, em 10 minutos, aliviando a dor e estufamento dos gases e evitando o pum. Porque desfaz os gases ainda na barriga. Chega de passar dor e constrangimento por conta disso. Bora gravar de novo que agora eu tô pronto. Luftal Simeticona, indicado para pacientes com excesso de gases no aparelho digestivo. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Dezembro de 2024. Ideal mesmo pro mundo atual seria fazer o ensino médio junto com o curso técnico, certo? É no Senac que o aluno tem autonomia de verdade, formação cidadã, foco na diversidade, preparação pro Enem, material didático sem taxas e muito mais. Na real, tem tudo que você precisa para se sentir preparado para a vida. Seja para entrar no mundo do trabalho ou te ajudar a decidir o que fazer na faculdade. Quer saber? Senac. Vem comigo. Acesse sp.senac.br/ensino-médio-técnico. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, bienvenidos a Hablando en Plata. Soy Adriana Valladares y les agradezco que nos escuchen como siempre. Hoy tenemos el honor de conversar con Iñaki Ortega, coautor con Antonio Huertas del libro La Revolución de las Canas, la cual, afirman ellos, traerá un cambio radical porque permitirá, entre otras cosas, que millones de personas en esta etapa de la vida sigan trabajando, ahorrando, creando y consumiendo. Esto hará posible seguramente que nazcan nuevas industrias para servirles y nuevos emprendedores, muchos de ellos personas senior, que encuentren oportunidades donde nadie pensó que podía haberlas. Iñaki Ortega es doctor en economía y profesor de universidades de hace más de 25 años. Actualmente es consejero asesor del Centro de Investigación Agenomics, y espero haberlo pronunciado bien, de la Fundación Mafre. Además de ser profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, donde por cierto obtuve mi maestría. Es articulista habitual en los periódicos de mayor tiraje en España y autor de 7 libros, entre ellos el que hoy nos ocupa. Iñaki, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchísimas gracias a ti, Adriana, por ocuparte de este asunto y por intentar que más personas en México y en todo el mundo sepan la suerte que tenemos de vivir en este momento histórico los que tenemos canas. Sí, sin duda. Y me gustaría empezar por el principio. Me encantó el nombre del libro, pero tiene muchas implicaciones. ¿Qué es la revolución de las canas? Cuando pensamos en la palabra revolución, nos viene a la cabeza cambios radicales, momentos disruptivos, situaciones en las que hay un antes y después, hitos históricos. ¿Acaso no es un cambio radical lo que está pasando con la edad? Si hoy hay 2 grandes tendencias en todo el mundo, megatendencias, una es la inteligencia artificial y otra es la demografía. ¿No es disruptivo, no es revolucionario que hayamos ganado la vida 30 años? La gente durante los últimos 2000 años, 3000 años, de media se moría a los 40 años, a los 50 años. La esperanza de vida de nuestros abuelos y bisabuelos era 20 años menos que la que es ahora. La esperanza de vida de Estados Unidos es parecida a la esperanza de vida de Argelia. ¿No es disruptivo? ¿No es revolucionario que tenga la misma esperanza de vida el país más próspero del planeta y un país emergente en África como es Argelia? ¿No es disruptivo, no es revolucionario
poner a trabajar a millones de personas que hoy no están trabajando porque se les considera inhábiles. No es revolucionario poner a ofrecer bienes y servicios a millones de personas que hoy consideramos que tienen sus necesidades cubiertas y no es verdad, no la tienen. No es disruptivo, ¿acaso, que cumplir años hoy sea una bendición frente a antaño que era una maldición? No hay que olvidar que a lo largo de la historia, ser mayor, ser anciano, cumplir años, era sinónimo de pobreza, debilidad, fragilidad. Si tú cumplías años, llegabas a los 50 años, a los 60, Que ya era mucho. que era muchísimo, eras pobre, porque ya no podías trabajar muchas veces porque tus fuerzas no te daban más. No existía un sistema de pensiones, de subsidios, por tanto estabas condenado a la beneficencia de la familia. No es disruptivo, no es revolucionario que hoy cumplas 60 años, tengas salud, tengas ingresos, tengas un sistema de pensiones casi universal en todo el mundo y además te sientas con fuerzas para hacer cosas. Y ganas. Eso es la evolución de las canas. Y ganas. Entonces, estas reflexiones se convierten en qué que los motiva a escribir en el libro. Piensan esto y dicen, oye, tenemos que escribir de esto. Bueno, esto también, como muchas cosas en la vida, hay una parte de serendipia, de casualidad. Casualidades que se convierten en causalidades. El coautor del libro es Antonio Huertas, presidente de Mafre, y Antonio y yo nos encontramos en una cita en el Palacio Real de Madrid, porque el rey de España recibía al presidente de Paraguay. Y entonces pues fuimos los dos, nos sentamos juntos y comenzamos a hablar sobre las canas y nos dimos cuenta de que yo desde el punto de vista académico y sobre todo él desde el punto de vista empresarial estábamos de acuerdo, nos empezamos a intercambiar ideas, las ideas pasaron a párrafos, los párrafos a borradores y finalmente pues un editor aceptó nuestro borrador y aquí estamos, vamos por la edición creo que 20 o 18 del libro y muy contentos. No sé si ya lo sacaron porque no lo encontré, pero en audiolibro creo que estaría padrísimo tenerlo. Estaría muy guay, dirían ustedes, tenerlo en audiolibro. No lo sé, la verdad creo que no lo tenemos, pero tomo nota para hablar con la editorial, que es la editorial Planeta, para ver si se anima a hacerlo en audiolibro. Efectivamente. En el libro hablan sobre la nueva longevidad. ¿Cómo defines este concepto? La nueva longevidad tiene que ver con la nueva vida que nos ha regalado el momento histórico en el que vivimos. Gracias a la tecnología, y no gracias precisamente a ChatGPT, sino gracias a las vacunas, que es tecnología. A la ciencia. A la ciencia, gracias a los impuestos, que permiten que haya calles asfaltadas y saneadas, que permiten que haya, ¿verdad?, hospitales, que permiten que haya higiene, que permiten que haya buena alimentación. Pues gracias a todos esos avances, hoy le hemos ganado a la vida 30 años. Y la nueva longevidad es que ser longevo antaño era un hito, pocos llegaban a mayores, pero dependías para llegar a mayor y sobrevivir de tu familia, de la providencia muchas veces, de la beneficencia. La nueva longevidad es que hoy podemos alcanzar edades importantes, también en el pasado se alcanzaban, pero pocos, pero hoy la alcanzan muchos y gracias a sus propios recursos, gracias a sus ingresos, es decir, no dependen de otros, de la beneficencia o de la providencia, digamos. Es una nueva longevidad porque se permite cumpleaños con salud, con ingresos y además con fuerzas para poder hacer otras muchas cosas. Es muy diferente una persona de 60 años de hoy que una persona de 60 años hace 60 años. Los 60 años de hoy, nos dice el Instituto Gerontológico japonés, que se parecen más por constantes vitales, por velocidad al andar, por agilidad en el pensamiento a los 40 años de hace un siglo.
Sí, eso leía en tu libro que en realidad estamos en la mediana edad. Lo que hace mucho tiempo, no sé, tal vez en los 800 era la mediana edad y es donde estamos hablando. Una cosa que me gustó mucho y debo decir para quienes nos están oyendo, el libro es tremendamente interesante por los planteamientos, hace análisis desde por qué llegamos ahí, planteamientos económicos, planteamientos, yo diría que también sociales, pero además de todo, en mi opinión, en mi humilde opinión, está súper bien escrito. O sea, es súper agradable leerlo, es muy ameno, es muy amigable, no es un libro tan, no sé si llamarlo tan pesadamente académico, sino es un libro cuya lectura se disfruta muchísimo y de verdad los invito a checarlo cuando puedan. Y una de las cosas que me gustó de esto, que refleja un poco esto que les estoy diciendo, fue un planteamiento donde ustedes dicen que hay que ya empezar a llamar las cosas por su nombre. Número uno, porque esto es importante, y dos, si en este sentido hablas de la diferencia, o hablan ustedes de la diferencia entre longevidad y envejecimiento. Y hay una frase que me encantó porque creo que nos identificaremos muchos de los que estamos en esta generación, y corrígeme porque estoy segura que lo voy a decir más, pero tiene que ver que no vamos a ser más tiempo viejos, sino vamos a tener más años de juventud. No lo dije bien, pero yo estoy segura que ahorita... No, sí, lo has dicho muy bien. Es decir, no es que vayamos a ser viejos muchos más años, sino que vamos a ser jóvenes muchos más años. ¿Por qué? ¿Qué significa longevidad? Larga vida. ¿Qué significa envejecimiento? Bueno, pues cumplir años. El envejecimiento es algo asociado a la vida. Siempre cumples años, siempre cumples meses, siempre cumples días. Siempre eres más viejo. Pero desde que naces, que no se hagan ilusiones los jóvenes, ellos también envejecen. Pasar de 19 a 20 años es envejecer. Pasar de 20 a 30 es envejecer. ¿Qué pasa? ¿Que solo pensamos que es envejecer pasar de 50 a 60 o qué? No. Entonces, por tanto, es muy diferente larga vida que envejecer. Lo que aspiramos todos es a una larga vida, no a no envejecer, porque no envejecer sería antinatura. Es decir, si no envejeces, estás muerto. En cambio, aspiramos a larga vida. Y lo que podemos es tomar decisiones para aspirar a la larga vida. Y el libro habla de eso. ¿Qué decisiones podemos tomar para tener larga vida? Cuidarnos. Es evidente, cuidarnos. El cuerpo humano tiene memoria. Los excesos se pagan. Cuidarnos es envejecimiento activo. Pero en el envejecimiento activo hay otras derivadas que a veces no se cuentan y yo quiero contarlas. Uno, para una longevidad hace falta tener ingresos. Hace falta tener ingresos. Es algo que a veces no se cuenta y hay que ahorrar y hay que pensar en el futuro. ¿Y por qué no se piensa en el futuro? Porque como la vida históricamente se acababa pronto, pues no tienes por qué pensar en el futuro. Un sistema de pensiones como el alemán se instaura por Bismarck hace 100 y pico años. Sobrevivían 1 de cada 100 a los 65 años. Al retiro, 1 de cada 100. Hoy sobreviven 99 de cada 100. Es decir, antes podías tener pues, una probabilidad ínfima de ser mayor, pero es que hoy la probabilidad es absoluta de que vas a ser mayor. Por tanto, tienes que pensar en que vas a estar muchos años sin trabajar, viviendo de ahorros o de subsidios. Y tienes que tomar decisiones consecuentes. Además, por tanto, de cuidarse, tener ingresos. Y por último, muy importante, mata más la soledad que cualquier enfermedad. Socializarte, vivir en comunidad, sentirte querido. ¿Eso te hace cumplir años? Y eso, en esta vida, se llama trabajo, se llama voluntariado, se llama estar insertado en la sociedad. De la manera que quieras, trabajo remunerado o no remunerado, pero por eso animamos en nuestro libro a que la gente siga trabajando, alargue su vida laboral en voluntariado o en trabajo remunerado todo lo que pueda, porque además, si lo hacen, tendrán menos enfermedades.
Porque hoy, gracias a Dios, los trabajos ya no son penosos, Adriana. Es decir, ya no estamos hablando, por supuesto, si alguien me dice, oye, mira, soy un minero en Chile. Bueno, por supuesto, no alargues tu vida laboral. O soy un pescador en la Antártida. No alargues tu vida laboral. Pero si eres un periodista, si eres un oficinista, si eres un profesor, si eres un fontanero, si eres un electricista, si eres una cantante, si eres una pintora, si eres una científica, puedes alargar tu vida laboral. O, como en muchos países, como en Alemania, alargar la vida laboral con menos horario. Yo ya no quiero trabajar 8 horas de periodista. Yo ya no quiero trabajar 8 horas de profesor. Bueno, pues trabaja 2 horas. Pero la tiene que permitir el Estado, la ley, la norma, porque eso te permitirá a ti estar más conectado con la sociedad y vivir más años y vivir con más salud. De hecho, hablas de la importancia en este sentido del propósito, ¿no? De cómo le das sentido a esta etapa. Y creo que incluso en los casos, como hablas de ciertos trabajos, como el minero en Chile, etcétera, pues pueden extender su vida laboral, nada más no en esa labor. De pronto pueden buscar otras cosas. Yo creo que mucha gente pivotea hacia otras actividades o encuentra. Estaba recién leyendo de una mujer que desde niña dijo que quería ser pintora y su familia le dijo que no, pues por las razones que ya sabemos, de eso no vas a vivir, qué sé yo, etcétera, etcétera, algo más sensato. Y a los, no me acuerdo, pero eran 80 años o algo así, se le presentó la oportunidad, pidió una beca, entró a estudiar y bueno, unos cuantos años después ha tenido su primera exposición en una galería, etcétera. Lo que quiero decir es que a veces nos encerramos en creer que tenemos que seguir por el carril en el que estamos y no necesariamente. Hay mucha gente que trabaja muy intensamente, pues se vuelca a la consultoría, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente no solo mantenerse activos, sino idealmente mantener un ingreso, creo que es lo que estás diciendo, y por sobre todo tener un propósito y una comunidad a la que pertenecer. ¿Es correcto? Así es. Claro que sí, sentirte útil. Hay un periodista que es Dan Butler que ha escrito sí. De las zonas azules. Famoso, ¿verdad? Las zonas azules, que también hay hasta ya pues series en Netflix, televisión, en plataformas, ¿no? Butler dice que las personas más mayores del planeta están en sitios donde tienen que hacer ejercicio todos los días, donde comen bien y donde viven en familia, se sienten respetados, tienen con quién hablar, socializan. Esa es la clave. O sea, esto está todo inventado, solo lo ponemos negro sobre blanco, ahora que vamos a tener que vivir muchos más años. Y qué suerte, ¿no? Porque ¿acaso alguien quiere vivir menos años? Claro, no, estoy contigo. El año pasado en mi cumpleaños me preguntó un chico muy joven, me dice, ¿y te gusta cumplir años? Le digo, pues mucho más que la otra opción. Sin duda, ¿no? Creo que se refería más al festejo, pero bueno. Pero estos cambios ya estamos hablando de la parte como personal, digamos, ¿no? De cómo lo hacemos y demás. Pero esto también representa este cambio y esta nueva longevidad es un reto para las sociedades. ¿Crees que están preparadas para esta revolución demográfica de personas mayores, activas y con calidad de vida? ¿Qué cambios traerá en la sociedad? Bueno, en todos los escenarios, políticas públicas, etcétera, esta revolución. Como todas las revoluciones serán antes y después. Es decir, tendremos que adaptar las normas. Y esto es duro, pero el retiro será más tarde. Si estamos mejor, el retiro será más tarde. Tendremos que adaptar las normas para quizás trabajar menos horas. El famoso sueño de jornadas laborales de 3 días a la semana, 2 días, llegará para una edad determinada. Tendremos que adaptar también los usos y costumbres para que las empresas tengan mayores. Y tendremos que incentivar para que las empresas tengan mayores. ¿Acaso tiene sentido una empresa que su principal clientela son los mayores no tenga mayores? ¿Qué pasa? Que las aseguradoras, los bancos,
la industria del ocio, la industria de los viajes, que su principal cliente son mayores de 50, no tiene ni un mayor en la oficina, en la plantilla, ¿no? También tendremos que adaptar la cultura, porque seguimos pensando en emprendedores en jóvenes, seguimos pensando en la juventud y adoramos la juventud, cada vez hay menos jóvenes. Tenemos que adaptar las carreras y los grados y la formación, porque sigue habiendo tanta oferta universitaria para educación infantil, puericultura, pues si no hay casi niños. Sí. Yo vivo en un país y he nacido en una ciudad en la que hay más perros que niños. Sí, la tasa de natalidad creo que ya es negativa, ¿no? En muchos sitios sí. Entonces, de mi país. ¿Por qué seguimos estudiando educación infantil? Pues igual lo que hay que estudiar es Silver Economy. Lo que hay que estudiar es economía plateada. Lo que tenemos es que construir capacitaciones para que la gente trabaje para los mayores. El país, uno de los países del mundo donde más se benefician de todo esto es Estados Unidos. Piensen en sus vecinos del estado de Florida. Uh-huh. ¿Acaso en Florida alguien no quiere trabajar en la industria de los mayores? Por supuesto. Es que tú quieres trabajar para que los mayores vengan y paguen sus impuestos en Florida, para venderles productos, para ofrecerles medicamentos, para ofrecerle un apartamento, para ofrecerle un gimnasio para mayores, para ofrecerle una bicicleta para mayores, para ofrecerle un móvil, un celular para mayores, para ofrecerle acompañamiento. Y no es ningún altruismo, es un mercado de un tamaño enorme y creciendo cada vez. O sea, las proyecciones son que va a ser el segmento el motor del consumo en el futuro. Por lo menos por un tiempo, si no cambian las tendencias. Entonces, ignorarlas y no podría estar más de acuerdo con lo que dices, porque alguna vez platicaba con alguien de marketing y me decía, bueno, es que toda la publicidad va dedicada a los jóvenes o a los niños porque así los tienen más tiempo. Le dije, perdóname, pero los niños de 0 a 5 años, lo que consumen lo dejan de consumir a los 5 años. Y hoy hay más personas mayores de 60 años en el mundo que niños menores de 5. Entonces, no me pueden decir que no es un mercado atractivo. Yo creo que ha costado trabajo que se reconozca esa tendencia y ese cambio y esa revolución de la que tú hablas que está sucediendo, ¿no crees? Así es, solo que es normal que cueste mucho. Es normal que todavía, pues, porque se ponen de acuerdo en muchos factores, ¿no? Y sobre todo, pues, pensemos en el trabajo de los mayores. ¿Quién se pone de acuerdo? Se pone de acuerdo los propios mayores que quieren retirarse. Se ponen de acuerdo los empresarios que quieren quitarse ese activo porque es caro. Se ponen de acuerdo los propios sindicatos porque creen que están defendiendo a los mayores, consiguiendo que se retiren. Es decir, todo el mundo está de acuerdo. Los jóvenes están de acuerdo que se retiren los mayores porque creen que ellos van a conseguir trabajo antes por ese puesto que desocupan. Todo el mundo de acuerdo. Y la realidad es que, mientras tanto, pues se pierden las oportunidades de tener a mayores trabajando, que eso es un dividendo, que se dice demográfico. Es muy sencillo, todo el mundo lo va a entender. Una economía está basada, básicamente la riqueza de una economía en varios elementos: el consumo privado, el consumo público, el trabajo y las exportaciones menos las importaciones. Es una regla básica de la demanda agregada. Si ponemos más personas a trabajar, la economía crece más. Así de sencillo. Por supuesto, además habrá más consumo privado, pero habrá más personas trabajando. Por tanto, más riqueza. Hagamos eso y no lo contrario, que es lo que estamos haciendo y en lo que parece que todo el mundo se pone de acuerdo y sin echar un vistazo, como tú decías, Adriana, a los datos económicos. No hay mercado que esté asegurado el crecimiento como el de los mayores. Sí o sí va a haber más mayores en todos los países del mundo, en todos. Pues parece que todos queremos estar en mercados que crezcan, ¿no? Sería lo lógico, ¿no? Oye, hablan en el libro del talento senior. ¿Podrías platicarnos un poco más de esto y cuál es su importancia, la importancia de que, bueno, eso ya de alguna manera lo dijiste, de que las personas mayores sigan participando, pero ¿cuáles son los beneficios para las empresas? ¿Por qué no lo ven hoy? Pero también para la sociedad,
de seguir incorporando a las personas en el mercado laboral? Porque hay mucho prejuicio y esos prejuicios están basados en culturas milenarias. Tú piensas que los mayores están obsoletos a partir de una edad. Piensas que los mayores están débiles a partir de una edad. Piensas que los mayores te van a dar problemas a partir de una edad. Porque eso ha sido siempre así en la historia. Pero es que ahora no es así. Es que ahora una persona de 50 años le quedan 20 años perfectamente de vida saludable. ¿Qué haces con él? Lo retiras a los 50. O una persona de 50 años, ¿por qué va a ser obsoleto? ¿Qué pasa? Que no estamos haciendo ahora mismo este podcast utilizando plataformas de videoconferencia. ¿Acaso está más al día una persona de 20 años que una de 50 hoy con los medios que hay? Mentira, mentira. Además, pues están cansados los mayores. No es verdad, está demostrado científicamente que no es verdad. Y en cambio, lo que no tienen en cuenta las empresas, y deberían tenerlo en cuenta, es que los mayores tienen más experiencia, son más resistentes, han pasado varias crisis. Imagínense en México, las crisis que ha pasado una persona de 50 años y no le asusta, por tanto, la enésima que venga por delante. Imagínate en el capital relacional. Es decir, la capacidad de desarrollo de negocio que tiene un mayor no la tiene un joven. Además, la templanza, la tranquilidad, el esfuerzo, la fidelidad también en una compañía, que son virtudes que las compañías deben aprovechar, y para eso tienen que quitarse la venda de una cultura milenaria que a los mayores les ponía como ya como cansados, obsoletos, antiguos y problemáticos. ¿Qué podemos hacer para cambiar esa visión estereotipada de la madurez? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es poner muchos referentes y que se vea en muchos referentes de los mayores. Ustedes han tenido un presidente del gobierno hasta hace muy poco. Uh-huh. Era una persona mayor. ¿Alguien cree que no estaba en sus cabales? ¿Alguien cree que no ha tenido energía durante estos años? Pero si no quieren que hablemos de política, que siempre es más problemático, ¿verdad? Hablemos de ciencia. Hablemos de médicos. ¿Quién prefiere usted que le opere? Adriana, ¿quién prefieres que te opere de una herida, una mancha en la cara? ¿Un dermatólogo que tiene 30 años de experiencia y que tiene 58 años? ¿O un dermatólogo que tiene un año de experiencia y tiene 28 años? Sí, por supuesto. Vamos en valor la experiencia. ¿Quién prefieres que gobierne tu compañía? ¿Quién prefieres que gestione tus ahorros? ¿Una persona con 25 años de experiencia o una persona con 2 años de experiencia? Hay que poner en valor todo eso, y eso se hace de una manera, de diferentes fórmulas, pero una es: vamos a poner referentes de mayores en la sociedad. Pero políticos, médicos, científicos, profesionales. Es decir, pongamos en valor esa experiencia, y justo lo contrario que está pasando ahora. Hemos hecho un estudio sobre la publicidad. Los mayores apenas salen en los anuncios, y cuando salen siempre en silla de ruedas o de negro. ¿No es verdad? No puede ser eso. No puede ser, ¿verdad? No es cierto. Ahora que hablabas, me quedé pensando en, está habiendo una transición o una transferencia de riqueza, le llaman, de los baby boomers que se están retirando y están pasando, sobre todo los de las empresas, están pasando sus riquezas a siguientes generaciones, y en muchos casos están saltando la que sigue y están yendo más jóvenes. Incluso aquí en México hemos visto algunos casos. Y eso me llama la atención porque incluso hay algunas tensiones, voy a llamar, en ese sentido. Entonces, ¿eso crees que puede afectar de alguna manera en esta visión el que empiecen a llegar estas generaciones a estas posiciones de poder? Y de verdad, lo pregunto desde la total ingenuidad, porque han estado Zuckerberg, que era un niño cuando empezó su negocio. Ha habido muchos de esos casos y siempre terminan trayendo a alguien de fuera, como Google, mayor, para que les ayude a manejar la empresa. Pero bueno, igual te lo pregunto si crees que eso puede tener alguna implicación. Yo creo que de una manera natural esto pasará. El problema es que habrá algunas industrias, países, empresarios que lo harán antes que otros, y los que lo hagan antes recibirán ese dividendo, ese bono demográfico.
Es decir, que todo el mundo puede hacer lo que ha hecho Florida, pero solo lo ha hecho Florida. Es decir, si ya todo el mundo baja los impuestos para los mayores y les pone las mejores condiciones, pues y los mayores ya no se moverán de donde están. Se mueven porque hay uno que lo hizo el primero. Entonces, la clave es ser el primero. La clave es ser de los primeros. Y aquellas empresas y aquellos países que lo hagan primero recogerán los réditos de este bono demográfico. Y es interesante que sí, esto que dices del bono demográfico. Fíjate que, por ejemplo, cuando hablabas tú de los seguros, el que no hay financiamiento, si quieres apoyo para emprendedores, no hay cuando llegas, es más, no hay créditos a partir de cierta edad. Estaba oyendo que a los 65 años las aseguradoras consideran, creo que le llaman muerte técnica, porque ya no quieren asegurar, etcétera. Pero ustedes hablan de un concepto súper interesante, que es la edad prospectiva, si lo estoy diciendo bien, y eso es también creo que muy, muy importante, porque hace esa diferenciación de la que en algún momento hablabas, de no puedes poner a rajatabla a todos por una edad cronológica en Claro. una situación, y entonces decir, bueno, tú ya no tienes seguro a los 65 años o te va a costar algo impagable porque cumpliste 65, independientemente del estado en el que llegas, la situación que tengas, etcétera, etcétera. Y creo que eso es parte de lo que viene ahí en este tema. No sé si puedas platicarnos sobre este concepto. Todo el mundo lo va a entender de una manera muy sencilla, porque nos va a recordar también a la pandemia y a la COVID-19, y en el que había pues normas, los mayores no pueden salir a la calle, los mayores tienen que tener mascarilla. Muy bien. ¿Acaso es lo mismo un mayor de 60 años que tiene una salud de hierro que un mayor de 60 años que tiene múltiples patologías? No es lo mismo. ¿Acaso un señor de 60 años que hace deporte, que está sano, necesita más protección que una persona de 34 años o de 25 que es obeso, que tiene multimorbilidad? No, dependerá de los casos. Es decir, no discriminemos a las personas por su edad, porque eso es injusto y se llama edadismo, que ya lo incluye el diccionario. Lo que tenemos que ver es las circunstancias personales de cada uno. Eso es lo que aspiramos en una sociedad libre como la que vivimos. No me puedes etiquetar solo por la edad, ¿no? Yo tengo una edad, pero tengo una salud, tengo una experiencia, tengo un trabajo, tengo una responsabilidad. Aún así, se habla de edad prospectiva. Y es que ya no somos mayores a los 65, sino seremos mayores 10 años antes de la esperanza de vida. Si la esperanza de vida, pues en su país es 70 y muchos, pues no te haremos mayores hasta los 60 y muchos. En el caso de España, la esperanza de vida es 85, no me haré mayor hasta los 75. 10 años antes de la esperanza de vida, es decir, no puedo mantener una actividad plena hasta 10 años antes de que se supone que voy a fallecer. Y eso permitirá adaptar mejor las circunstancias y que, bueno, pues que nadie te discrimine por edad, porque lo que tienen que ver es tu capacidad, y tu capacidad hasta 10 años de la esperanza de vida se mantiene intacta. Difícil que otros lo reconozcan, me parece. O sea, cuesta trabajo convencer. Hablas tú, ¿es mito? ¿El mito de Cassandra? Yo creo que vamos por ahí diciendo, y si nos platicas de qué se trata, pero vamos diciéndoles, es esto y esto va a pasar, pero puedo hacerlo, etcétera, y no nos creen, ¿no? Así es muy difícil que... Platícanos cómo lo han vivido ustedes este mito de Cassandra, qué es y cómo lo han vivido en su proceso de esta historia. Bueno, básicamente se acuerdan todos ustedes que en la mitología griega, bueno, pues Cassandra recibe una condena, que es que nadie le crea, que hablará todo lo que quiera, pero nadie le cree y que todo el mundo va a pensar que miente, ¿no? Entonces para ella es una maldición. Nosotros hemos
sentido los autores a veces que éramos como Cassandra, porque nadie nos creía, nos miraba con simpatía, pero nadie nos creía. Y nadie cree que esto es una bendición. Y solo piensan en que más mayores son más gastos hospitales, más gastos de medicina, más gastos de pensiones. Pero la realidad... Que eso me lleva a este punto que ustedes mencionan y que lo percibo en la obra, es su visión es una visión, no sé si llamarle positiva o optimista, porque es realista, pero es optimista, ¿es correcto? Es realista, absolutamente. Todo el libro está lleno de datos. O sea, es realista. Pero no es deprimente, no sé cómo explicarlo. No, claro, es bueno, muy por supuesto. positiva. No es positiva, pero no es optimista, es un optimismo infundado. Uh-huh. Es realista. Y luego es profundamente positivo el libro. Es decir, tú lo que quieres, lo que nosotros pretendíamos es que lo que sentimos nosotros al cumplir años lo sienta mucha gente, e incluso los que ven lejanos la edad de las canas. Y que es una bendición, es una maravilla cumplir años. Y entonces, pues, en este cuarto de hora de la historia, claro, no me hubiera gustado pues cumplir años hace 300 años, ¿no? Porque igual era una condena. Cumplir años o no morir, también hablamos de algún mito, ¿no? También en griego, de un dios que le condenaron a no morir nunca, ¿no? Porque él pidió un deseo. En principio era un amante de un dios y entonces pidió un deseo, pide lo que quieres, y el deseo que pidió es no morir nunca. No morir nunca. ¿Qué pasó? Que envejecía. 100 años, 200 años, 300 años, cada vez más arrugado, cada vez más encorvado, cada vez con una vida más difícil, porque cumplías años, no morías, pero envejecías. Y el mito dice que acabas como una cucaracha, ¿no? Diciendo, mátame, mátame. Lo que tenía que haber pedido es no morir, sino no envejecer. Esa sería la clave. Pero bueno, bromas aparte o mitos aparte, nosotros estamos parando de alguna manera ese envejecimiento y alargando la juventud. Por tanto, pues vamos a ver la oportunidad que supone este hecho, que lo es para quien sepa aprovecharlo. Y será positivo en la medida de cómo se gestione, ¿no? Cómo se maneje. Puede ir para cualquier lado. ¿Cómo podemos, desde tu punto de vista, abordar las desigualdades que existen en la calidad de vida entre las personas mayores de diferentes estratos socioeconómicos? Claro, esto es muy importante porque se habla también de la esperanza de vida por código postal. Es decir, en función de dónde vivas tienes una esperanza de vida. Si vives en un determinado barrio de la Ciudad de México, tienes más posibilidades de vivir más años que en otro. Lo sabemos, ¿verdad? Entonces, el reto es que esas diferencias se reduzcan. La buena noticia es que se han reducido ya. Si tú miras la esperanza de vida en todo México, da igual que el estado sea rico, pobre, todas superan los 70 años. Qué buena noticia, ¿no? Uh-huh. Si tú miras la esperanza de vida de los países de África, del norte de África, son la misma que Estados Unidos. Qué buena noticia. Unos están en vías de desarrollo, otros súper desarrollados. La buena noticia es que la demografía está reduciendo esas diferencias. Ahora el reto es se diferencien aún más, ¿no? Y que no haya pues unas personas que tengan la cultura para el envejecimiento activo y vivan más, y hay otras que no tengan la cultura y desprecien ahorrar, desprecien cuidarse, desprecien todo eso y acaben viviendo menos o peor. Uh-huh. Cierto. ¿Cómo ves el futuro de la longevidad en el mundo? O sea, ¿qué tendencias o cambios esperas ver en los próximos 10 o 20 años? Hace poco leí un artículo, creo que de The Economist, que decía que ya se dijo que vamos a llegar a los 120. Digo, probablemente a mí ya no me toque, pero ¿qué va a pasar? Yo creo que esto efectivamente es muy atractivo pensar que los 120 años y tal, pero yo creo que el debate importante no es ese. Porque eso es ciencia ficción o es prospectiva. Lo que es una realidad es que la mitad de la población, por ejemplo, en España va a tener 50 años en nada.
o más, 50 o más. La realidad es que una parte importante de la población, el 30% de los mexicanos, en muy pocos años tendrá más de 50 años. Esa es la realidad. Y es que la mayoría vamos a ser mayores. Eso es imparable. Si llegamos a 100, 120, se lo dejamos a los de la prospectiva. Los que miramos datos sabemos que inexorablemente la mayoría de la población va a ser mayor. Ya en España, la mayoría del censo político son los mayores de 50 años. Deciden las elecciones. Deciden qué empresas pueden ir bien y qué empresas pueden ir mal. Deciden qué televisiones pueden ir bien y pueden ir mal. Deciden qué radios pueden ir bien y pueden ir mal. Deciden qué gimnasios van a triunfar y cuáles no. Deciden qué destinos turísticos. Deciden qué bancos les va a ir bien o mal. Eso ya es una decisión. Los mayores son activistas, toman decisiones. Y eso es el futuro, es el presente, no hay que hacer prospectiva. Eso lo vamos a ver todos nosotros. También tú, Adriana. Cierto. No, ya lo estamos viendo. Estuve recién de viaje en Italia, está haciendo turismo, y me impactó que literal, más de 80% éramos personas mayores. En todos lados, ¿eh? Había algunas familias y demás, no sé, puede ser la época, puede haber muchas razones, pero la verdad es que éramos total mayoría, ¿no? Entonces sí, creo que ya lo estamos viendo. Así es. Iñaki, ¿qué mensaje final te gustaría compartir con quienes nos escuchan? El mensaje es un mensaje de qué oportunidad tan importante para aquellos países que quieran convertir la economía de las canas, la economía plateada, en un elemento central para su desarrollo económico. Qué oportunidad para aquellos profesionales que quieran ver la economía de las canas como un elemento central de su desempeño. Qué oportunidad tan grande para aquellos que están pensando qué estudiar, qué trabajar, que vean la economía de las canas, la economía plateada como un mercado que no va a dejar de crecer. Por tanto, una grandísima oportunidad para el que quiera verlo. El que no, que se quede anclado en el pasado, pero perderá todo este bono demográfico. Creo que eso es una perla para cerrar y para agradecerte profundamente que tu tiempo, que nos compartieras parte, es apenas una parte de lo que tiene el libro. Los que les interese, de verdad, acérquense porque está muy interesante y tiene otros también que todavía no abordo, pero que ya los tengo ahí en la lista, pero que se antojan enormemente interesantes. Entonces, mil gracias de nuevo por participar con nosotros, Iñaki, de verdad lo apreciamos y esperamos poner nuestro granito de arena para divulgar y crear esta conciencia y contribuir a esta revolución. Muchas gracias, Hablando en Plata, y a ti especialmente, Adriana Valladares. Un saludo. Sin duda, amigos, la longevidad está cambiando nuestra forma de vivir y entender el futuro, y cada vez más personas mayores se convierten en protagonistas de esta transformación, que, como hemos platicado, impactará todos los ámbitos. Con esto, llegamos al final de este episodio de Hablando en Plata. Les agradezco que nos hayan escuchado y, como siempre, los invito a visitar nuestra página, hablandoenplata.mx, y nuestras redes sociales, donde estaremos atentos a sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.